Una endemoniada de cuidado. Nadie se hallaba a salvo del demonio, ni una pobre niñita de 8 años llamada Louise, que el 15 de junio de 1598 comenzó un terrible espectáculo al caer fulminada en el patio de Poirier y arrastrarse como un animal. Imposible caminar normal. Lo intentaron una y otra vez, pero a pesar de una esperanzadora mejoría, al cabo de un mes volvió irremisiblemente al suelo. Finalmente, el dictamen que tanto se resistía a oír su padre se pronunció patético. Louise se hallaba endemoniada. Rápidamente, con ella en los brazos, alcanzó la iglesia de Saint-Sauveur. Todo el pueblo se congregó dentro del templo y los que no cupieron inmediatamente fuera. Hubo en ellos una mezcla de temor, respeto, pero como siempre, quizás morbo. El espectáculo no valía. Convenientemente interrogada, Louise se refirió a una tal Françoise Secretin como causante de su posesión diabólica. Fue exorcizada y el párroco ordenó a su padre su vuelta a casa y que rezaran sin cesar en todo momento. Así lo hicieron y la niña fue mejorando. Un día expulsó al lobo, el que le provocaba una gran voracidad. Otro día fue a perro, demonio vagabundo, amante de los lugares abandonados y desiertos, que impulsaba a la niña a perderse por la campiña. Gracioso fue el tercero en salir. Era el que menos se parecía a un demonio. El cuarto fue el terrible grifo, que arañaba constantemente las pobres entrañas de Louise. Por fin, una mañana, Louise, tras grandes convulsiones, vomitó un amasijo de carne oscura sanguinolenta. Tras reponerse y muy descansada, exclamó: «Es el último ya, el gato negro». El convento de los padres no tuvo límite. Entonces fueron a buscar a la auténtica culpable, la Secretin, y la prendieron. Louise contó, ya sosegada, que un día al atardecer apareció la Secretin por su casa, solicitando albergue para aquella noche. Con resistencia, la madre se lo dio. En un descuido, la presunta bruja dijo a Louise un pedazo de pan, y hasta la amenazó si no lo probaba. Suerte que las hermanitas ya dormían. La Secretin fue interrogada y, como siempre solía suceder, comenzó a negarlo todo. Se le encontró un rosario sin cruz y se dieron cuenta que al querer llorar no le salían las lágrimas. En vista de la nulidad de la pesquisa, decidieron cortarle el cabello a cero, gran ofensa para una mujer. Entonces confesó. Con 20 años se sentía sola, pobre, sin ayuda, por ser huérfana. Desesperada por la noche, se le apareció un joven muy hermoso que, en sueños, la dejó muy satisfecha y además le dio dinero. Un día a la semana durante 3 años el encuentro se repitió y durante ellos aprendió todos los secretos de la brujería. Después la abandonó, pero cuando iba a buscar hierbajos al campo, su dulce recuerdo la venía a la memoria. La Secretin comprendió que su galán era el propio demonio del que se había perdidamente enamorado. Fue conducida a la gélida mazmorra aguardando el castigo final, pero al día siguiente la encontraron muerta en su celda. El carcelero contó que aquella noche la prisión se inundó de una luz extraña y como si hubiera entrado alguien en la celda, cerrada a cal y canto. Oyó gritos, reproche, un agudo chillido y nada más. La Secretin se había salvado del castigo final gracias a su fogoso amante, pero antes había acusado a una pléyade de amigos, Jacques Coquet y Roland de Vernoise. Sometidas a tormento, las brujas confesaban el nombre con quienes se relacionaban. Malo, muy malo, resultaba ser amigo de una bruja. La primera en ser encarcelada fue Roland de Vernoise.
Se la encerró en una estrecha mazmorra con una abertura superior por donde se colaba un aire gélido insoportable. No pasó toda la noche, pues aporreó la puerta y solicitó el interrogatorio. En una sala, junto al fuego, confesó haber estado en un aquelarre, después enmudeció. Se la obligó a seguir hablando. Rodando por los suelos, masculló que el diablo se lo impedía. De nuevo en la mazmorra, a la mañana siguiente, declaró que el mismísimo diablo la había poseído, que en los aquelarres había besado el trasero de un gato negro y que el semen del demonio era frío como el hielo. Día a día, Roland iba confesando más cosas. Había visto que sus colegas se orinaban en un hoyo. Acto seguido, con una varita mágica, agitaron el pestilente líquido y mientras pronunciaban extraños conjuros se oyó el ruido de una enorme tempestad, pero no cayó una sola gota. Un día, regresando de los aquelarres, su amigo Jacques le había ofrecido una manzana verde. La mordió y se llenó de diablillos la boca. Se sintió tan mal que no fue nunca más a aquellas juergas campestres. Seguidamente cayó por los suelos sin poder parar de gesticular. Se la exorcizó. Bebió agua bendita exclamando que aquella agua le quemaba la garganta. Por la noche vomitó una especie de babosa negra enorme con cuernecitos. Menos mal que se fumó en el aire. De nuevo fue exorcizada. Clamó porque viniera Jacques a consolarla, pero Jacques se hallaba en otra celda y era del todo imposible. Los interrogatorios continuaron y después se enredó la madeja. Dijo que nunca había tenido tratos con el demonio y que tampoco había asistido a los aquelarres. Todo muy diferente de lo que había confesado Jacques. Jacques se arrepintió, pero fue quemado igualmente. Antes de subir al suplicio, dijo que no dejaran escapar a Roland, que era una grandísima bruja, palabra de hombre arrepentido. No había ninguna duda. Roland de Vernois era pues bruja y hereje, sobre todo hereje. Fue ajusticiada el 7 de septiembre de 1600. Cuando fue llevada a la pira se desató una tormenta de 1000 diablos y trabajos hubo para encenderla. Sus últimas palabras fueron: voy a reunirme contigo, gran señor. El mal de los conventos. El primer proceso de esta índole se desarrolló ante el Parlamento de Provenza a principios del siglo XVII. El acusado era el sacerdote Goffredi, considerado príncipe de hechiceros por las hijas de Santa Úrsula de Aix, que le denunciaron por brujo. Fue quemado vivo y sus cenizas dispersadas al viento. Ciertamente, confesó haber hechizado a una tal Victoria du Combier soplando sobre ella. Extraña confesión, pero es verdad que un viento inusitado sopló sobre las Ursulinas, en las que se observó durante la investigación evidente signo de histeria. Otro proceso fue más sonado. Hacia 1630, dos canónigos, los sacerdotes Mignon y Grandier, se disputaban la dirección espiritual de las Ursulinas de Ludum. El primero, conocido como un hombre de bien, fue escogido con el consentimiento de su obispo por la superiora del convento. En cuanto al segundo, del que se decía que tenía tratos con el mismísimo diablo, urdió un plan maquiavélico para acercarse a las jóvenes monjas. Resuelto a hechizarlas, a mostrarle a Satanás y a provocar en ellas el acto de posesión capaz de conducirla a él, escogió el hechizo de amor. Todas las mañanas lanzaban por encima de la pared del convento una rosa recién cortada. Seguro de que su rostro aparecería en ella cuando la joven Ursulina la recogiera. Cada una de ellas, y eran numerosas, recogió esa rosa y todas suspiraban de amor tan pronto como se pronunciaba el nombre del sacerdote Grandier. El sacerdote Mignon
Tan solo se inquietó de ese estado de cosas al empezar las convulsiones y haber visto el cuerpo de las poseídas en suspensión por encima del suelo. El exorcizador, padre Lactance, no pudo hacer nada contra esas alucinaciones y el rey encargó a Martín Laubardemont la instrucción del caso. La investigación, asumida por 14 magistrados de la región, terminó por establecer que Urbain Grandier era el autor de esas posesiones. Detenido, llevaba consigo un libro sobre el celibato de los sacerdotes. Compareció ante los médicos de la Inquisición, los cuales descubrieron sobre su cuerpo las señales del diablo, y Urbain Grandier fue conducido hasta la hoguera alzada en la plaza de Lundum. Mientras extraños suspiros se dejaban oír en el monasterio de las Ursulinas. Por desgracia, reaparecieron las convulsiones. El padre Lactance evocó el nombre de todos los demonios que él conocía, pero como eran demasiados, murió de fatiga. Le reemplazó el padre Dupuy, pero de pronto se cansó. Finalmente el padre Surin, un jesuita, lo logró, pero terminó sus días en medio de los mayores sufrimientos. Envenenadoras, brujas y misas negras. En Francia, curiosamente, existió un siglo de las luces, parte del siglo XVII y parte del siglo XVIII. Y casi paralelamente se desarrolló el siglo de los venenos, en que las envenenadoras, brujas y las misas negras camparon libremente. Sin duda, el título de precursora ha de otorgarse a Madalena d'Aubray, marquesa de Brinvilliers, nacida en 1630, la mayor de 5 hermanos. Su padre era consejero de Estado de Su Majestad Luis XIII y rico financiero. Aunque recibió una excelente educación, su fogoso temperamento la perdió. Dicen que perdió la doncellez a los 7 años y que pronto cayó en incesto. En 1651 se casó con el joven maestre de campo del regimiento de Normandía, el marqués Antoine Gobelin de Brinvilliers, apellido que haría tristemente célebre. Hacía poco que el rey Sol, Luis XIV, había comenzado a reinar en un ambiente galante y proclive al vicio por mucha cultura que se le otorgara, así como muchas victorias guerreras. El marido no renunció a sus amigas y ella comenzó a frecuentar a sus amigos, entre los que se encontraba Sainte-Croix, al que pronto hizo su amante. Sainte-Croix ingresó en la sórdida prisión de la Bastilla y allí conoció a un químico italiano llamado Egidi, que conocía al dedillo los famosos venenos de los Borgia, así como la utilización de arsénico. Ambos salieron de la prisión muy amigos y la Brinvilliers los acogió pensando aprovecharse de ellos. Les ayudó en su cometido un boticario suizo llamado Glaser. Para probar su aprendizaje, la marquesa recorría los hospitales y casas de caridad y, como el que no quiere la cosa, les regalaba pasteles emponzoñados que rápidamente hacían su efecto sin dejar rastro de envenenamiento. Entonces se ensañó con su padre y de forma paulatina lo fue emponzoñando durante 8 largos meses, sin ningún atisbo de conmiseración, hasta que murió a la edad de 66 años. Los médicos calificaron la muerte como natural. Vox populi sugería que había sido envenenado. La Brinvilliers, libre de ataduras paternales, tuvo 2 hijos con su amante, aparte de los habidos en su matrimonio. Otro hijo con un primo carnal y otro con un amante primo de su marido. Se lanzó entonces contra sus 2 hermanos que habían participado en la herencia paterna. El envenenamiento del mayor
fue lento, realizado por mediación de un criado. Después le tocó el turno a su otro hermano. Los médicos sospecharon, pero la autopsia de la época fue confusa. Su amante, Sainte-Croix, cayó también en la lista negra por su desparpajo y hasta hizo tomar a la envenenadora arsénico, pero ésta se salvó ingiriendo grandes cantidades de leche. Sainte-Croix murió lejos de su amante cuando haciendo experimentos de alquimia se le rompió la máscara protectora. Pero conservaba unas cartas comprometedoras de la Brinvilliers. Intentó recogerlas, pero un juez se le adelantó. Entonces, previendo las consecuencias, huyó de Francia. Se refugió en Inglaterra y después en Flandes. Un criado suyo, sometido a tormento, terminó por confesar todas las atrocidades que había cometido por encargo de la marquesa. Esta fue detenida en Lieja en 1676 y sometida a proceso y a tormento fue ajusticiada cercenándole la cabeza de un solo tajo. El cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. No consiguió la condición de bruja, pero fue mucho peor que muchas de ellas y en el conocimiento de los venenos las superó. Las misas negras de Madame de Montespan. El reinado de Madame de Montespan, la más brillante de las amantes de Luis XIV, coincide con el apogeo de su gloria. La favorita llegó a ocupar en Versalles 20 habitaciones, mientras la reina María Teresa, hija de Felipe IV de España, solo ocupaba 11. Dio a Luis XIV 7 hijos que fueron legitimados y recibieron el título de infantes de Francia. Pero el 7 de abril de 1679, Luis XIV creaba una comisión especial encargada de investigar ciertos crímenes que parecían producirse por envenenamiento. Se denominó Cámara Ardiente por reunirse en un gran salón tapizado de negro e iluminado por antorchas. Aquella medida prudente quizás llegaba demasiado tarde. Por Versalles pululaba una auténtica turba de brujos, brujas y nigromantes, entre las que sobresalía Catalina de Salles, casada con Antonio Montboisin y llamada por todos la Voisin. Las investigaciones sobre las actividades como envenenadora de la Voisin llegaron a salpicar la alcoba real y más concretamente a su amante François Athené de Montespan, que de acuerdo con la envenenadora se dedicó a estimular el apetito sexual del rey mediante los clásicos bebedizos supuestos filtros de amor compuestos por polvos de sapo, pimienta, ojos de culebra, excrementos de zorra, orín de gato, testículo de jabalí y un poco de alcachofa. Está para darle una apariencia normal, suponemos. Todo para conservar viva la atención del rey hacia sus encantos. Los filtros parecían ser positivos. Aparte de algún cólico pasajero del monarca o un sarpullido que los médicos no atinaban su causa, pero de pronto el rey no perdió la costumbre de retozar con alguna camarera de palacio en el mismísimo pasillo que conducía a las habitaciones donde la Montespan, esperando en camisón la llegada de su regio amante, se entregaba a extraños exorcismos. La Voisin cayó en las garras de la justicia con otros muchos secuaces amantes de Satán, entre los que se encontraba un hombre monstruoso, el abate Guibourg, que en el tormento confesó haber dicho misas negras dedicadas al diablo, en que partículas de la hostia eran mezcladas con intestinos de niños sacrificados durante la horrible ceremonia. Los que la practicaban se consideraban a sí mismos como verdaderos adeptos al demonio. La Montespan había asistido a esas misas y ella misma había servido de atril desnuda, en una posición no muy decente, sosteniendo 2 evangelios en su espalda o en sus pechos. La Voisin, tras un exhaustivo interrogatorio y convenientemente torturada, terminó en la hoguera en la plaza de la Grève el 22 de febrero de 1680.
La principal soplona fue su propia hija Marguerite. Luis XIV cayó fulminado, porque él, que había deshonrado a tantos maridos resignados a llevar cornamenta por ser el rey, era deshonrado por su propia amante. Con el sacrilegio y aliada con el diablo, se mostraba dispuesta a eliminar al propio soberano de Francia si ponía los ojos en otra mujer. Luis XIV no podía castigar públicamente a la madre de sus 7 hijos. Tampoco podía sentir ya hacia aquella mujer tiernos sentimientos. Su corazón rebosaba una mezcla de angustia y espanto. Se decidió por la salida silenciosa de su vida, a la que obligó retirar en un convento. Su confesor le impuso pedir perdón a su marido, que contestó con el desprecio. Todavía vivió 27 años más. En los últimos tiempos dormía, es un decir, con la alcoba muy iluminada por temor a una muerte súbita o con el remordimiento de las misas negras. El rey prohibió a los hijos que había mantenido con ella llevar luto por su madre. Además de la Voisin, más de 30 encartados fueron acusados de brujería, sufriendo la mayoría cadena perpetua y la prohibición de no hablar ni escribir sobre el asunto, para evitar manchar más un trono que iniciaba su eclipse. Viudo, Luis XIV terminó por casarse con la última de sus amantes, una mujer piadosa hasta la exageración por militar en la confesión hugonote, Madame de Maintenon. ¿Fue una manera de hacer penitencia? La marquesa de Pompadour y las misas negras. Jean-Antoinette Poisson nació en París en 1721, hija de un financiero casado con Lenormand de Toiles. Lenormand de Tioles, sin amor, como solía suceder, marqués de Pompadour. Excelentemente educada en todas las artes, fue preparada por su primo, ayuda de cámara del rey francés Luis XV, 1710-1774, casado con la polaca María Lesinska, de quien tuvo 10 hijos, entre ellos el malogrado Luis XVI, para convertirse en la favorita del monarca en 1745, eclipsando a todas las demás. Su influencia artística y política fue notable hasta que el veleidoso monarca se cansó de ella, buscando los brazos de otras más jóvenes, pero su influjo había sido tal que el rey la permitió seguir viviendo en Versalles, actuando como una especie de ama de llaves hasta su muerte en 1764. No tuvo hijos. En la corte de Luis XV figuraba un extraño personaje, el conde de Saint-Germain. Alto, delgado, de expresión viva e inteligente, era una de esas personas de edad indefinida, a quien nadie había conocido, ni muy viejo ni muy joven, y cuyo aspecto, a decir de sus amigos, se mantenía siempre igual. Nadie sabía dónde y cuándo había nacido, de dónde provenía su inmensa fortuna y cómo había conquistado la estimación del soberano. Aparecía y desaparecía de Versalles de un modo misterioso. En las reuniones era siempre él quien tomaba la palabra y hablaba de la corte de Luis XV y de los personajes de aquel entonces como si siempre hubiera convivido con ellos. Los cortesanos temían y envidiaban a Saint-Germain. Había quien decía de él que era 2 veces centenario, a pesar de no aparentar más de 50 años de edad. ¿Habría pactado aquel hombre misterioso con el diablo para mantener una eterna madurez aparentemente joven? Agotada por los disgustos, en aquellos días de angustia en que se sentía moralmente relegada por otras en el lecho real, la Pompadour recibió en sus aposentos la visita del señor de Saint-Germain, aparecido de nuevo en Versalles,
como tenía costumbre. Ah, querido conde, pasad y tomad asiento. A vuestros pies, señora marquesa. Decidme, ¿qué os ha traído a visitar a su majestad? Señora, permitidme que no os revele nada sobre esto, secreto del rey, contestó Saint-Germain con una sonrisa. Como siempre que se encontraba frente al misterioso conde, la Pompadour se sentía dominada por la curiosidad. ¿Quién era exactamente este hombre? ¿Hasta dónde llegaba su poder? ¿Estaba más cerca de Dios o de Satanás que los demás mortales? Querido conde, ¿querríais hacerme un favor? Señora, todo cuanto esté en mi mano se halla a vuestro servicio para complaceros. El corazón de la marquesa latía con rapidez. Decían de Saint-Germain cosas tan extrañas. Primero desearía saber si todo eso que dicen de vos es cierto. ¿Qué dicen? Que tenéis más de 100 años. Una sonrisa indefinible brotó de los labios de Saint-Germain. Esa extraña sonrisa que ofrecen algunos retratos famosos, indefinible y eterna para quien los contempla. La sonrisa de Mona Lisa, discreta, seductora, pero indescifrable. Dicen también que podéis escribir una carta de amor con la mano derecha al mismo tiempo que hacéis unos versos con la izquierda. ¿Por qué no? El amor es tan hábil que vuestra memoria es prodigiosa y que podéis detallar cuanto habéis visto u oído durante toda vuestra vida. Mi memoria me parece a veces excesiva, murmuró el conde en tono sombrío. Decidme, conde, prosiguió la Pompadour bajando la voz, ¿es cierto que poseéis el secreto de un elixir de larga vida? El tono de voz de la marquesa, ligero e intrascendente, se desmentía por la ansiedad y el interés que reflejaba el rostro al preguntar. Vuestra suposición me honra, señora mía, pero hay que ver cuánto la gente dice. Contestadme, por favor, sinceramente, suplicó la dama. Vuestro espejo os dirá que esto no debe preocuparos demasiado. Soy muy hermosa todavía, respondió el conde con galantería. Oh, no me aduléis, exclamó la Pompadour, incapaz de disimular por más tiempo. Hay algo peor que la muerte para una mujer hermosa, la vejez. Ayudadme a retener al rey. ¿Cómo? Preguntó Saint-Germain solícito. Si verdaderamente poseéis el secreto de la larga vida, concederme solamente 10 años de juventud y os recompensaré en la forma que queráis. Al sonreír, mostró sus labios entreabiertos como pétalos de una rosa deshojada. Sonrió y sintió deseos de llorar. Su sonrisa no era la de una dama, sino la de una cortesana. En esos momentos no era la marquesa de Pompadour, favorita del rey de Francia. Tampoco era la señora de Tioles, la linda y ambiciosa burguesita. Era tan solo Juana Antonia Poisson, hija del arroyo, dispuesta a todo con tal de conservar su posición. Lo que queráis a cambio de la juventud, murmuró insinuadora. El conde no pestañeó, ni siquiera bajó la mirada. Señora, respondió, en gracia a la devoción y respeto que os profeso, faltaré por un momento a la confianza de su majestad. Decidme, si yo tuviese ese poder, ¿me hubiera atrevido a negárselo al rey? ¿Cómo? ¿Él también? Él también me ha pedido lo mismo. Un relámpago de despecho endureció la mirada de la favorita. El rey deseaba ser joven para gozar con sus nuevas amantes. Su odio fue incontenible. Ya no tenía necesidad de fingir alegría y de despreocupación. Ya nada importaba. La Pompadour se desplomó en el sofá y cerró los ojos con indecible abatimiento. Olvidad todo esto, conde, todo cuanto hemos hablado. Adiós. Con gesto maquinal tendió la mano al conde en señal de despedida. El conde besó la blanca mano y después de una profunda reverencia se dirigió hacia la puerta. De pronto se detuvo,
vaciló y regresó de nuevo junto a la marquesa que, pálida y desencajada, permaneció aún con los ojos cerrados. Señora, he olvidado vuestras palabras, según vuestro deseo, pero hay algo que puedo hacer por vos. Decidme, prosiguió bajando la voz. ¿Creéis en la magia? La Pompadour abrió lentamente sus cansados ojos. ¿La magia? No sé. De nuevo Saint-Germain frente a ella, de nuevo su armoniosa voz sonó misteriosa y apasionada en sus oídos. Yo sé de alguien que ha encontrado el camino por el sendero de la magia, porque la magia existe, señora, y su poder se revela a través de las misas negras. ¿Las misas negras? Dos palabras que hicieron estremecer a la marquesa. ¿Qué son las misas negras? Ella había oído hablar alguna vez de esas oscuras ceremonias. Pero esto es diabólico, exclamó. Diabólico es lo contrario de divino. El derecho y el revés forman parte de una misma cosa. Solo depende del lado con que se mire. La marquesa parpadeó sorprendida. Su corazón latía aceleradamente. Era tal la fuerza extraña y avasalladora que emanaba de aquel hombre que se sentía arrastrada por las palabras. Lo esencial es llegar al fin, devolver el mal a vuestros enemigos. Pero, ¿es cierto que en esa ceremonia los oficiantes se entregan a toda clase de locura que corre la sangre de los inocentes? Oh, señora, os digo que lo esencial es conseguir el fin, no importa los medios. Vos solo tendréis que desear con todo vuestro corazón, con todo vuestro rencor, lo que queréis que les ocurra a vuestras enemigas. Sé lo que deseo, exclamó la marquesa con voz sorda. Luego, no sé, yo creía que esas misas no existían. Existen, si vos queréis. ¿Dónde? En París, una noche, la noche del viernes al sábado, si os parece bien. De acuerdo, mi buen amigo. He de pediros dos cosas, añadió el conde antes de retirarse. Deberéis vestiros con toda sencillez y, al ser posible, cambiar el color de vuestro pelo. Es posible. ¿Qué más? Sería preferible que no saliéramos de Versalles, sino de vuestro palacio de París. De acuerdo, confío en vos. Y yo en vuestra discreción, señora marquesa. Salieron finalmente. Saint-Germain y la Pompadour quedó sumida en sus preocupaciones. Sabía que había llegado un momento decisivo de su vida, esa vida de lucha constante para mantenerse en su privilegiada posición. Había suscitado envidia, odio, toda clase de pasiones y se había defendido como había podido, sola, en medio de una legión de poderosos enemigos. Pero la vida seguía y la lucha por el poder no cesaba. ¿Acudirá a las misas negras? No tenía más remedio, y no por curiosidad, sino por el odio profundo que sentía por todas las que querían suplantarla. Al viernes siguiente, una carroza sin escudos ni lacayos subió rápidamente por la oscura ribera del Sena hacia el monte de Santa Genoveva. La Pompadour disimuló su rubio cabello con una peluca negra y su esbelta silueta con una amplísima capa oscura. Sin alhaja de ninguna clase, pálida y temblorosa, acudió a la cita fijada con el conde de Saint-Germain. Estas calles de Santa Genoveva, totalmente desconocidas para ella, le parecían algo lejano y envuelto en la sombra del misterio. El conde de Saint-Germain la iba informando de la historia de aquellos rincones, sobradamente conocidos para él. La carroza ascendió por las calles cada vez más estrechas y tortuosas. La corte de los milagros está a pocos metros de esas casas de leprosos, de esas callejuelas infestadas por las que se mueven extrañas sombras, vagabundos y mendigos que deslizaban a lo largo de las paredes de un modo silencioso y siniestro, como si fuesen bestias inmundas que se escondieran a la luz del día. La marquesa no pudo evitar un escalofrío. Aquel es el pueblo mísero
que ella ignora. Ella, favorita omnipotente del rey de Francia, nada sabía ni quería saber de aquel mundo repugnante y miserable de mendigos. Cerró los ojos y se acurrucó temerosa en el fondo de la carroza. Evocó las imágenes de sus rivales al instante. Como si hubiese adivinado sus pensamientos, el conde de Saint-Germain rompió el silencio con estas palabras: no os torturéis, señora, estamos llegando. En efecto, al final de una estrecha calle, casi sumida en la oscuridad, la carroza acababa de detenerse. La calle estaba silenciosa y desierta. De las casas no brotaba ninguna luz, ningún sonido, como si estuviesen deshabitadas. Saint-Germain tomó del brazo a la marquesa y avanzaba con ella por el viejo empedrado. La Pompadour, temblorosa, se envolvió más en su capa. Más, ¿qué podía ocurrirle estando acompañada del hombre que nunca muere? A unos 20 pasos, el conde golpeó con los nudillos en una maciza puerta de roble. La puerta se abrió silenciosa desde el interior, como movida por una mano invisible. Penetraron en un húmedo corredor, lóbrego y de bajo techo, en el que se respiraba un permanente olor a moho. ¿Subís o bajáis? La voz que había pronunciado estas palabras era la de un viejecito de poca estatura que emergió de la oscuridad. Sin duda es el que nos ha abierto la puerta, pensó la Pompadour. Bajamos, abajo hay mejor compañía, respondió Saint-Germain en el mismo tono. Ciertamente así es, concluyó el viejo. Esta debe de ser una especie de consigna para entrar en el lugar, pensó la Pompadour, mientras el conde la tomaba nuevamente del brazo para seguir al anciano que había empezado a andar. Después de abrir una portezuela, este, seguido de la marquesa y del conde, empezó a descender los peldaños de una escalera maciza de piedra en forma de caracol, de esas que solo se encuentran en las casas muy antiguas y cuya construcción se remonta a la época medieval. Saint-Germain tendió la mano a la marquesa para ayudar a sortear los peldaños desiguales, que se adentraban más y más. 40, 50. La favorita cuenta los peldaños con espanto y le parece que está descendiendo al mismísimo infierno. ¿A dónde vamos?, se atrevió por fin a preguntar. A las catacumbas, señora, contestó Saint-Germain. ¿A las catacumbas? La marquesa había oído hablar alguna vez de los crímenes horribles que se habían cometido en aquellas cuevas, que se ramifican y se extienden bajo las calles y plazas de París, de la gente desaparecida en aquellas galerías subterráneas sin que la policía hubiera podido saber nada más de ellos, de aquellas galerías que se comunicaban entre sí y cuyo acceso era sólo conocido por los maleantes, a través de algunas casas escondidas y misteriosas, de aquellos lugares donde el bandido Cartouche y su banda se reunían para adiestrar a los ladrones principales, para juzgar a los traidores, para enterrar vivos y a algunos desgraciados. Llegaron por fin a una extraña galería horizontal, abierta en la pared como por obra de un pico. El viejo, que hasta ahora había precedido la comitiva alumbrando con una linterna, se apartó para dejarles paso. El conde y la dama avanzaron lentamente, guiados por una luz azulada, sepulcral, que venía desde el fondo de la galería. De pronto, la marquesa se detuvo. Ante sus ojos se presentaba un extraño lugar, como una cripta revestida de negro. Algunas antorchas ardían colgadas en las oscuras paredes. En el centro, una especie de altar recubierto de paños negros y una enorme cruz de plata rodeada de velas encendidas. La favorita sintió que el corazón le latía fuertemente. Sus sentimientos eran confusos: sorpresa, curiosidad, miedo a unirse a aquellos ritos misteriosos y al propio tiempo una especie de morbosa atracción hacia lo prohibido. La extraña adoración de la cripta invitaba al recogimiento,
¿A la adoración de quién? ¿De Dios o de Satanás?, se preguntaba la marquesa. Las palabras de Saint-Germain le martilleaban aún los oídos. Diabólico es lo contrario de divino. Dichas aquí en este antro tenían como un sabor de sacrilegio. Algunas sombras humanas penetraban en la cripta y se deslizaban furtivamente en la oscuridad. ¿Quiénes son? ¿A qué vienen?, se preguntaba la Pompadour. De pronto sonó una campanilla, con sonido de iglesia, y del fondo de la sala avanzaba lentamente una hermosa mujer completamente desnuda. Con las manos juntas, en actitud de recogimiento, se acercó al altar y se tendió en la mesa, quedando inmóvil como una estatua yacente. Dos muchachos vestidos con una especie de túnica roja le acercaban unos cirios encendidos. La mujer cogió lentamente los cirios, uno en cada mano, y permaneció nuevamente inmóvil. Entró el sacrificante, extrañamente vestido, con un bonete de escarlata rematado por dos cuernos de macho cabrío. Se arrodilló y colocó sobre el vientre desnudo de la mujer una copa parecida a un cáliz y en el pecho una cruz de plata. La Pompadour no pudo resistir aquella terrible visión y cerró los ojos instintivamente, con repulsión. Su olfato percibe de un modo claro el fuerte olor a incienso. El oficiante profirió con voz profunda unas extrañas frases cabalísticas, de las que sólo comprendió un nombre muchas veces repetido: Satán. La marquesa sabía que no podía volverse atrás y, como poseída, musitó su anhelo: que el rey vuelva a mis brazos y que no desea ninguna otra más. Su voz resonó ronca, apasionada, extraña, y de pronto salieron de la sombra unos extraños gemidos, como la voz de una mujer torturada. Abrió la favorita los ojos, pero no pudo precisar de dónde salían los lastimosos gemidos. Sintió el deseo apremiante de huir de aquel antro, pero no pudo. El oficiante seguí implorando con voz profunda al Señor de los infiernos: oh Astarot, oh Asmodeo, yo os conjuro por el sacrificio de este animal de las tinieblas. Y así, diciendo, cortó el cuello de un extraño animal parecido a un topo o a una rata gigante. La sangre del animal cayó lentamente dentro de la copa. La Pompadour presentía que iba a desmayarse. Todo le daba vueltas a su alrededor. El oficiante y el altar se alejaban como poco a poco de su vista. Dios mío, haz que pronto acabe esta pesadilla. Volvió los ojos al conde, pero la voz se le quebró en la garganta. Oyó junto a su oído la voz de Saint-Germain que murmuraba: valor, señora. Y otra más fuerte, lejana, autoritaria, que salió del fondo de la cripta: ¡alto! ¡Deteneos! ¡Deteneos todos! ¡En nombre del rey! Era la voz de Sartine, lugarteniente de policía de su majestad. La Pompadour quiso hacer algo, intentó levantarse de su asiento, pero cayó desplomada. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había llegado la policía a dar con la misteriosa cripta donde se celebraban tan horribles ceremonias? Sartine, lugarteniente de la policía, tenía los ojos y los oídos en todas partes, incluso en los propios apartamentos de la marquesa. Por una indiscreción de una de las doncellas, de esta había concebido la sospecha de que algo se tramaba relacionado con su majestad. Temiendo por la integridad del rey y acaso también por la favorita, había sometido a ésta a estrecha vigilancia y había llegado tras ella hasta el oculto lugar donde se celebraban los misteriosos ritos prohibidos. Su irrupción había sido oportuna. Gritos, bancos volcados, candelabros caídos, espanto, terror, desbandada.
nadie reparó en la elegante dama que había caído desmayada en brazos del conde de Saint-Germain. Únicamente Sartine. Un segundo le bastó para reconocerla y mandó a uno de sus oficiales que la sacara cuidadosamente y la llevara en brazos hasta su carroza, que esperaba debidamente protegida por la policía en un cercano callejón. Días después, acalladas las sospechas que pudo abrigar sobre la posible traición del conde de Saint-Germain, convencida de que Luis XV nada sabía de lo ocurrido, la Pompadour se sintió más animada y dispuesta a dialogar con Sartine. Entonces, ¿conocíais aquel lugar? Sí, señora, y también los oficiantes. Ah, ¿quiénes son? El que visteis oficiar se llama Giacomo. Tiene 30 años de edad y es de origen veneciano. Dice ser pintor, pero en realidad es cura renegado. En cuanto a la mujer, es una tal Marcolina, una desvergonzada, amante de Casanova. ¿De Casanova? Preguntó la Pompadour. ¿Está ese hombre en París? Sí, señora. Decidme algo de Casanova, Sartine. ¿Qué sabéis de él? ¿De Casanova? Lo que sabe todo el mundo. Espía, ladrón, jugador. Es un personaje muy extraño, siempre metido en las alcobas de las damas, como una abeja que va de flor en flor. A mí me pareció un perfecto caballero, replicó la Pompadour. Esta es precisamente su gracia, su envidiable poder. Todas las damas lo ven como un perfecto caballero, y no es más que un aventurero. Sabed que en su país lo condenaron a 5 años de cárcel por intervenir en asuntos de magia negra. Otro tanto podríamos decir en este aspecto de su compatriota Cagliostro, mecenas de enciclopedistas y artistas. La Pompadour falleció de tuberculosis en 1764. Tenía 42 años de edad. Luis XV continuó, a pesar de su edad, con sus galanteos y amantes, hasta que una nueva favorita ocupó Versalles, la condesa du Barry, que le sobreviviría. Desgraciadamente terminaría en la guillotina. Eran otros tiempos y una nueva época había comenzado. Misas negras y vampirismo en Transilvania. En el siglo XVII, la región de Transilvania pertenecía al reino de Hungría. Es posible que una de las historias que influyera en el escritor Bram Stoker para crear su inmortal, que bien suena este adjetivo cuando se habla de vampiro, figura de Drácula, aunque no fuera ni mucho menos la única influencia. Si bien en este caso el vampiro es vampira. Nos referimos a la condesa Erzsébet Báthory. Durante su vida asesinó por lo menos a 80 jóvenes campesinas para satisfacer su avidez de sangre y frecuentemente lo hacía por medio de crueles torturas. Además, practicaba la hechicería organizando unas terroríficas misas negras. La condesa Erzsébet Báthory nació hacia el año 1560. Su familia, los Báthory, había sido durante siglos una de las más ricas e influyentes de la Europa central, y como muchas otras de esta zona, cuya sangre se hallaba mezclada con la de los terribles hunos, los Báthory eran duros y despiadados. Entre los parientes de la condesa se contaba un cardenal, un príncipe de Transilvania, en la actual Rumanía, y otro ocupó el trono de Polonia. Además, se mencionaban arzobispos, gobernadores de provincias y jueces. Pero cuando nació Erzsébet, la familia había caído en una irreversible espiral de decadencia y degeneración. Su hermano era un frenético psicópata sexual. Uno de sus tíos era un empedernido adorador del diablo y quizás fuera él quien iniciara a la niña Erzsébet en sus prácticas malignas, y una de sus tías, a quien ella estimaba más que a sus propios progenitores, era una escandalosa, para aquel tiempo, lesbiana.
la condesa se transformó en una mujer extraordinariamente hermosa. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasdy, que tenía 21 y había alcanzado gran fama en los campos de batalla. Tras el enlace, adoptaron por residencia el castillo de Seste, en el noroeste de Hungría, una región que ya entonces era famosa por sus viñas, su vino tinto, sus fantasmas y sus leyendas sobre hombres lobos. El orgullo femenino y familiar de Erzsébet fue tal que no quiso adoptar el apellido de su esposo. Desde mi nacimiento hasta la hora de mi muerte siempre seré una Báthory. Su joven esposo, que prefería las armas al lecho marital, no puso resistencia. Al poco tiempo marchó a la guerra y durante años ambos esposos poco convivieron. Día a día, Erzsébet se transformó en una mujer brutal que maltrataba a la servidumbre y en especial a sus doncellas con una saña incontenible. Pero como eso era costumbre entonces, pues por el momento nadie protestaba. El conde falleció en 1600, contando solo 47 años. Erzsébet quedó entonces dueña absoluta de su castillo y pudo hacer lo que le vino en gana, rodeándose de una corte de experimentadas brujas y brujos que le aumentaron su destreza en la práctica de la hechicería. Sin embargo, su incontenible afición por la sangre la descubrió de motu propio. Cierto día, mientras una de sus doncellas le peinaba, le tiró con demasiada fuerza el pelo. La condesa la bofeteó con tal fuerza que la hizo sangrar, y la sangre cayó en la mano de Erzsébet, quien no se le ocurrió más que extendérsela por la piel y creyó que la suavizaba, y lo que es peor, la rejuvenecía. Así que, a partir de entonces, empezó a tomar baños de sangre. Durante los siguientes 10 años, las mazmorras del castillo rebosaron de espléndidas muchachas que fueron muy bien alimentadas hasta que les tocaba el turno de ofrendar su sangre a su monstruosa señora. Nadie protestó, porque al fin y a la postre las víctimas eran campesinas y aunque se propagaron muchos rumores, nadie movió un dedo por las pobres lugareñas. Sin embargo, Erzsébet, para sentirse protegida, llevaba un pergamino que recitaba frecuentemente en el que invocaba en su ayuda a las fuerzas infernales. El ensalmo finalmente, y por suerte, terminó no siendo eficaz. Un sacerdote denunció la situación al primo de la condesa, el conde Giorgi Turzó, gobernador de la provincia, y el 31 de diciembre de 1610, soldados y policías del conde irrumpieron la víspera de Año Nuevo en el castillo, acompañados del sacerdote denunciante, que mientras subía las escaleras fue atacado por 6 gatos negros, dejándolo muy maltrecho. Aquella irrupción interrumpió una nueva orgía de sangre. En la sala principal del castillo encontraron una muchacha muerta, sin sangre en el cuerpo, otra que todavía estaba viva, pero que perdía su sangre por pequeños agujeros hechos en su cuerpo. Una tercera joven acababa de ser torturada. En los sótanos y mazmorras encontraron una gran cantidad de muchachas cuyos cuerpos mostraban señales de haber sido clavados para sacarle sangre y otras intactas aún, bien alimentadas, gorditas, como ganado en el establo. Además pudieron desenterrar más de 50 cuerpos. El mayordomo, las brujas y otros servidores fueron llevados a la cárcel del Visé, pero la condesa fue mantenida en el castillo en consideración a su parentesco con la realeza. El juicio tuvo lugar en Visé en 1611. Los cargos eran por asesinato, no siendo un juicio eclesiástico sino criminal. Aunque en principio el propio conde había sido acusado de vampirismo,
en otro tiempo y había llegado a fingir su muerte para no despertar sospechas. Finalmente los temas de vampirismo y de brujería fueron misteriosamente desechados. Los acusados, que resultaron ser solo ayudantes, consiguieron sentencias leves según el criterio de aquellos tiempos. Simplemente se les cortó la cabeza y sus cuerpos fueron quemados. A las sirvientas más íntimas le cortaron los dedos de una mano uno por uno y después fueron quemadas vivas. En cuanto a la condesa Báthory, nunca fue sentenciada. Por intervención de su primo, que entonces era primer ministro, permaneció prisionera en su propio castillo, pero fue emparedada en sus habitaciones con una sirvienta, dejando una pequeña rendija para que entrara el aire y un pequeño orificio en la puerta por donde le pasaban la exigua comida. 4 años después, el 21 de agosto de 1614, Elisabeth Báthory murió. Controversia sobre las brujas. La brujería en Alemania e Italia. Poco después de que saliera a la luz el famoso Malleus Maleficarum, Ulrich Molitor, abogado suizo, imprimía un libro titulado De la Miss Epitonici Moliverius, que analizaba los actos atribuidos a las brujas recogidos por los tribunales, en el que, aunque se reconocía el poder y la efectividad de algunos maleficios, no se admitían los vuelos brujeriles. Molitor tenía un despacho en Constanza y tenía alguna relación con el archiduque Segismundo de Austria, a quien dedicaba la obra de carácter breve y de estilo en forma de conversación entre él, el archiduque, y otro colega llamado Konrad Schatz. A lo largo de sus páginas se niega la posibilidad de que las brujas provoquen tempestades y granizadas, causen enfermedades e impotencia, se transformen en animales o hagan cambiar a otras personas, vuelen y se reúnan en un aquelarre para tener comercio carnal con el diablo y, naturalmente, no puedan tener descendencia de una relación que no tenían y tampoco puedan predecir el futuro. Así las posibilidades de las cualidades extraordinarias de las brujas quedaban reducidas un tanto. Molitor lo fiaba todo a la fantasía y al ensueño provocado por los alucinógenos. Sin embargo, no les perdonaba su apostasía y corrupción, por lo que cree que debían ser castigadas severamente. La opinión de Martín Lutero y de los teólogos germanos. El fundador religioso creía firmemente en el poder de los maleficios. Así, en el capítulo 3 de su comentario a la epístola a los Gálatas, se refiere al imperio del diablo sobre el mundo. Todo se halla dominado por él: los alimentos, las bebidas, los vestidos y el aire que respiramos. Por medio de sus hechizos puede provocar grandes daños en hombres, niños y animales, así como desencadenar tempestades. El reformador creía que las brujas actuaban por orden del demonio o guiadas por él. Pero en cuanto a los vuelos, tanto él como su discípulo Melanchthon opinaban que eran pura fantasía, aunque las propias brujas creyeran que fueran auténticos. La mayoría de teólogos renacentistas alemanes rechazaban que el demonio pusiera su poder al servicio de ciertas personas y hubiera un pacto de mutuo acuerdo. El diablo lo único que hace, manifestaban, es regañarlas, apoderándose de su espíritu, y por ello escogía a la gente más débil, en especial las mujeres. Machismo alemán. Las brujas, pobrecitas, poco poder tenían. Si acaso el demonio les avisaba que iba a haber tormenta y así pudieran preparar sus hechizos como si la hubieran desencadenado ellas. Uno de los escenarios favoritos de las brujas alemanas fue el Blocksberg, nombre antiguo de la cordillera más alta de la Sierra del Harz, que en los mapas aparece como Brocken.
Según las leyendas populares, la reunión principal tenía lugar la noche del 1 de mayo y recuerda las reuniones de las valquirias de la primitiva mitología germánica. Sea como fuere, en el siglo XVI y a pesar de las opiniones de los sesudos teólogos, muchas mujeres y hombres fueron quemados porque confesaron haber ido a aquellas reuniones sin faltar al lecho conyugal. Las brujas salían de sus casas en tropel produciendo gran estrépito. En la parte de Prusia, Livonia y Lituania, conquistada por los prusianos, se creía que por Navidad los brujos dejaban la forma humana y adoptaban la de lobo, licantropía, entrando en las casas de campo, matando animales y bebiéndose la cerveza, que es lo que más enfadaba a los campesinos. Historia de un carnicero. Un carnicero alemán andaba una noche por el bosque de la Selva Negra y oyó entre unos árboles risas y palabras amorosas. Movido por la curiosidad, más que por el miedo, se acercó al lugar de donde salían y vio varias figuras de hombres y mujeres que al percibir algo extraño se desvanecieron rápidamente, dejando unas mesas preparadas para un banquete con vasos y recipientes para el vino y algunas copas de plata. Para refrendar que lo que había visto era verdadero, cogió 2 copas y las llevó al magistrado del lugar contando lo sucedido. El magistrado identificó a los dueños de las copas, declarando que habían sido robadas. La culpa recayó en las mujeres de sus dueños, que fueron presas y acusadas de crímenes horribles. Pasado el tiempo, el carnicero atravesó de nuevo el bosque por el mismo lugar donde había visto el banquete nocturno. Montado a caballo, se vio sorprendido por un monstruo jinete que le atacó con una hazaña inusitada y le dejó tan maltrecho que tuvo que aguardar cama durante varias semanas. El árbol que presidía el banquete quedó maldito para siempre. A pesar de las voces surgidas en su favor, durante todo el siglo XVI, desde Alsacia a la frontera con Polonia, numerosas mujeres subieron a la pira por atribuírsele hechos semejantes. Las brujas de Nördlingen. Uno de los fenómenos que provocó la brujería fue un cierto temor colectivo que empujó a los magistrados a obrar con la crueldad con la que se despacharon a gusto, pasando por alto las opiniones que aconsejaran moderación y tacto. Nos encontramos en la ciudad de Nördlingen, Baviera, en 1589. Hasta entonces nadie había hablado de brujas como un peligro real y colectivo. De repente se creó un extraño clima de recelo, desconfianza y tensión. Todo el mundo se refería a las brujas y hechizos atribuyendo cualquier desgracia a sus fechorías. Las autoridades se aplicaron con tesón para aminorar el tenso ambiente. En principio fueron presas 3 mujeres que negaron en redondo ser servidoras del demonio. Incluso durante la tortura se mantuvieron firmes. Excepcionalmente fueron puestas en libertad. Eso todavía exacerbó malos ánimos que se hallaban encontrados. Mientras para uno era imprudente dejar libre a las brujas que soportaban el tormento, para otros resultaba improcedente molestar a inocentes. Ganaron los primeros. Decenas de mujeres de todas las clases sociales, por el mero hecho de ser sospechosas, fueron sometidas a tormento. Las acusaciones se produjeron en cascada. El pánico se enseñoreó del territorio. Un nombre destacó por encima de todos, el de Rebeca, esposa nada menos que del administrador general Peter Lampin. Fue detenida en abril de 1590. Tortura tras tortura, aplicada a conciencia por el verdugo, no hizo mella y nada confesó, hasta que el repetido tormento de elevarla con las manos atadas hasta el techo y dejada caer con estrépito,
estimuló su confesión. En una reunión de encopetadas señoras a las que había acudido con la esposa del burgomaestre, todas vieron de repente a un caballero muy elegante que sentado entre ellas mantuvo agradable conversación. En una parte se dirigió hacia ella preguntándole si deseaba ser su amante. Como estas invitaciones eran muy difíciles de rehusar, para que luego digan que de la ligereza de ahora, consintió. Se habían relacionado en varias ocasiones hasta que ella firmó un pacto para entregarle su alma. A cambio recibió un tarro de veneno. Debió ser de primera calidad, dado la contrapartida, que ella había utilizado con éxito frecuentemente. Tras esta confesión se desplomó en el calabozo. Lo que más temía era la reacción de su inocente marido. En una hoja de su devocionario, que por deferencia se lo dejaron, le escribió clamando por su inocencia y porque lo confesado era producto del tormento. Le pedía algo para aminorar su sufrimiento, por lo que se desprende de la misiva o el veneno que se le había acabado o se lo habían confiscado, cosa difícil de pensar porque el tribunal no sacó como prueba culpatoria o nada de nada. Pero la misiva fue interceptada. Ella se justificó aduciendo que la solicitud de aquello era por temor de que sus hijos pasaran la vergüenza de presenciar su ejecución. Tras una nueva tortura, volvió a escribir afirmándose en su condición de bruja. No tenía otra salida. Fue quemada el 9 de septiembre de 1590. Durante 4 largos años, la imperial ciudad de Nordlingen no vio alejada la fiebre por la casa de bruja. Subieron a la pira 35 mujeres. Cartas acusadoras. Hasta mediados del siglo XVII, la minuciosidad alemana hizo que se conservaran cartas y toda clase de documentos sobre el fenómeno de la brujería. Aunque a veces las cartas pueden ser apócrifas o inventadas, no dejan de ser documentos de primer orden para describir el ambiente enrarecido y la tensión colectiva en que se vivía. Pero también, más que el fenómeno de la brujería, se expresaba la repulsa contra ciertas clases de religiosidad. Hay en las cartas como una sospecha unidad estructural, lo que no obsta para poderlas encasillar en un género epistolar peculiar de la época. En todas se plasma de forma muy prolija torturas, confesiones y ejecuciones en la hoguera sin distinción de cuna, sexo o edad. Hasta se recogen los niños de 3 y 4 años tuvieron tratos carnal con el diablo, clérigos de alcurnia como canónigos. Descatan la persecución que tuvo lugar hacia 1630 en la ciudad de Bonn y sus aldeaños, que no dejaba de ser un trasunto entre las luchas entre católicos y las diversas confesiones protestantes. Curiosamente, la mayoría de hechiceros y como excepción eran varones. La epístola continúa. Se haya implicado en este triste negocio más de la mitad de la ciudad. Han sido arrestados y quemados profesores y estudiantes, pastores, canónigos y vicarios, monjes. Su gracia, el príncipe, tenía unos 70 novicios bajo su tutela, uno de los cuales era músico eminente. Pues bien, este fue también arrestado. Otros 2 que iban a ser apresados se dieron a la fuga oportunadamente. El canciller y su esposa, así como la esposa del secretario privado, han sido ya ejecutados. En vísperas del día de Nuestra Señora fue ejecutada una doncella de 19 años de nombre Plecaro y cuya conducta era de las más intachables de la ciudad. Durante su infancia había permanecido bajo la protección del señor obispo. Sobresalieron también las tremendas persecuciones de la ciudad y diócesis de Wurzburgo, reflejada en una carta redactada en agosto de 1629 por el canciller príncipe obispo que se conserva en la Biblioteca Municipal de Múnich. Han sido reducidos a silencio 400 ciudadanos de toda condición.
encumbrados y gente llana, incluso clérigos, y las acusaciones eran tan graves que eran apresados a las horas más intempestivas. Gente de todos los oficios y facultades ha sido ejecutada, doctores, eclesiásticos, oficiales municipales, asesores aúlicos. El príncipe obispo tenía bajo su protección a 40 estudiantes que pronto iban a recibir órdenes. 13 o 14 ya han sido acusados de brujería. En pocas palabras, la tercera parte de la ciudad se halla implicada en el fenómeno de la brujería. De todo ello se desprende que las autoridades eclesiásticas y civiles no dejaron títere con cabeza, y los subidos a la pira pudieron contarse por centenares, y eso que con frecuencia, por los tormentos recibidos, los reos no llegaban al patíbulo. La sensibilidad colectiva equivocada había sido herida de muerte. Había algo más que la simple brujería.